Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, Arzur Rebelde. Vamos a las conclusiones del tema de Alianza para la Prosperidad, que tiene un giro polémico, controversial por las declaraciones de la fiscal general, y bueno, que no se integró en esta delegación que se reunió con las autoridades norteamericanas, y bueno, que también ha provocado que la presidencia envíe un comunicado y luego lo borre. Uno de los componentes fundamentales del Plan Alianza para la Prosperidad es el combate a la corrupción. O sea, las autoridades norteamericanas dicen vamos a dar cierta ayuda técnica, que es cierto, es un matiz diferente que la administración Trump quiere dar, pero es fundamental, dicen ellos, el combate a la corrupción y a la impunidad. Cuesta pensar que no se iba a convocar a la fiscal general, siendo este uno de los temas centrales, por lo menos por la imagen pública que ha tenido la fiscal en los últimos años y en los casos emblemáticos que se encuentran en este momento en tribunales. ¿Es esto un resultado de la improvisación? Hablábamos que no sabemos al final entonces quién integró la delegación, pero estamos caminando por ese sendero de la improvisación que hace que el gobierno de Jimmy Morales, pese a tener en algunos momentos buenas intenciones, termina no siendo efectivo en el lenguaje de los gestos. Es difícil decir. Yo creo que en el lenguaje de los gestos y en cuanto a su firmeza en la lucha contra la corrupción, el gobierno de Jimmy Morales es un fracaso. Yo creo que Jimmy Morales sí puede y lo hace allá donde va, y creo que tiene cierta razón en hacerlo. Colgarse la medalla de que llegaron el primer año y sobre todo desde finanzas se generó un orden en las cuentas del Estado, se sanearon las cuentas del Estado que estaban hechas unos zorros. Eso creo que sí es una medalla que está bien que se la cuelgue, pero el presidente sobre todo lo que tiene que hacer es esa política de gestos, ese manejar el discurso, y en ese manejar el discurso en cuanto a lucha a la corrupción en general falló cuando aceptó su bancada tránsfugas al principio, falló no poniéndole nombre y apellidos al dinosaurio, falló primero diciendo saquen a Giordano y después diciendo no haciéndole ni caso el partido y él no diciendo absolutamente nada. Ahora ya tienes a Giordano casi defendiéndolo, ¿verdad? Y siendo un orgulloso miembro de la bancada, exacto, con influencia, siendo un diputado importante. Yo creo que le han fallado completamente, se ha dejado llevar por un tema personal muy fuerte. Uno comprende, digamos, el estado emocional que le puede generar ese tema, y sí creo que, digamos, lo hemos hablado aquí ampliamente, su hijo no se merecía ir y su hermano se merecían estar en casa y lidiar con este caso, que es un caso muy menor en casa, y eso le pudo doler mucho, pero se lo tomó muy personal, y a partir de un momento abandonó la reforma constitucional, abandonó el apoyo explícito a Iván Velázquez, al trabajo de la comisión, y en ese sentido sí se ve muy mal. Este es un gesto más que puede interpretarse como parte de esa canasta de gestos en contra de lo que está haciendo el grupo de Telma Aldana, la dupla Telma Aldana y Iván Velázquez. Y eso, de verdad, no le hace daño a él, al presidente, más que a esa dupla, que es verdad que ha tenido un desgaste político importante, sigue siendo las instituciones mejor valoradas por los guatemaltecos, o por lo menos mejor valoradas que la propia presidencia. Y yo creo que eso sí lo tiene que tener en cuenta el presidente. El presidente es una figura muy débil, se ve muy improvisado todo lo que hace, y la verdad es que desde el principio debió sumarse a esta granola, lo hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, y no hay forma de que encuentre el gesto para hacerlo. Siempre hay un momento que mete la pata, que en este caso concretamente solo fue un error, me lo creo perfectamente, pero en la narrativa, en el general de las cosas, sí da la sensación de que Jimmy Morales no está subido a el proceso que empezaron en 2015 Telma Aldana y Iván Velázquez. Esta reunión en Estados Unidos con las autoridades norteamericanas, en donde también es anfitrión México y participa el Triángulo Norte, si bien es una reunión, es también una negociación, porque en este momento hay aires de cambio para lo que pudiese plantearse en el plan Alianza para la Prosperidad. Eso nos hace pensar entonces que tal vez Presidencia no calcula el timing político fuera de esa división que menciona también Estuardo, que existe, ese divorcio que existe entre MP y Presidencia. A veces hay que calcular el timing político, el momento político perfecto para llegar unidos a una negociación en Estados Unidos. El presidente tiene que ver el Estado como un todo, no es el Ejecutivo solo el Estado.
y sobre todo cuando sale a nivel internacional tiene que presentar, y prueba de ello es la visión que tienen El Salvador y Honduras, que ellos llegaron presidente pero con equipo. Y la foto que se presentaba precisamente de la relación que el presidente de Guatemala llega solo, también te dice mucho acerca de cuál es el concepto que él tiene de Estado, y él, yo creo que un par de lecturas no le quedarían mal al presidente. Porque no sabemos las divisiones internas que debe tener Salvador y Honduras, que deben de existir. Existen y han de ser posiblemente hasta más fuertes que la de Guatemala y más duras, pero a nivel internacional es como cuando se está negociando un tratado de libre comercio. Puede que tengamos diferencias en el grupo de negociación, pero cuando salimos unidos. De hecho, tan unidos que salían algunos equipos como los de Chile, que hasta el mismo traje llevaban, hasta el mismo par de zapatos. Todo eso lo tenía muy bien pensado, porque si voy a una negociación, con quien voy a negociar tengo que presentar unidad, tengo que presentar fuerza y tengo que presentar consistencia. Hay y el algo presidente importante, no lo está presentando aquí. Hay algo importante en todo esto, y es en el proceso previo, sí está bien que las delegaciones de los países se hablen, ¿verdad? Mira, ¿a quién vas a llevar? Previo. Sí, por eso, previo. Pero claro, no ya en la reunión. Mira, ¿a quién vas a llevar? ¿Quién va a ir? Va a ir esto más estructurado. Bueno, para intentar hacerlo coherente. Aquí, insisto, hay dos opciones: o hay un problema de coordinación, de agendas, de que a alguien que era responsable se le olvidó y tal, o esto podría ser mucho más grave, que si de facto sí hay una orden por parte del presidente o de alguien en el Ejecutivo que dice no, a Tel Maldana no, aunque sé que van a ir los demás fiscales, Tel Maldana no, eso sí ya es un gesto mucho más evidente. A mí me encantaría que en ese comunicado presidencial, que va a volver a salir, esperemos. Yo esperaría que sí, ahí sí se asigne quién era el responsable, y dependiendo de quién es el responsable, que yo creo que van a decir Ministerio de Relaciones Exteriores, salga el Ministro de Relaciones Exteriores, levante la mano y diga, miren, la razón fue esta, y que haya de facto una razón, digamos, sincera. Mire, la razón es que me ordenaron que no llegase ella, o la razón es, perdón, pero hubo un problema enorme de coordinación. Pido disculpas, Tel Maldana sí estaba contemplada, pero alguien dentro del equipo... papeleo que ahí no pero mira, la concepción propia que se tiene del país, el presidente tiene que dimensionarla. Me refiero a la gente que está alrededor del presidente para dársela, ¿verdad? De Centroamérica, Guatemala produce 1/3 del PIB. O sea, vamos a ver, de los participantes es el más grande, pues, si lo miras por PIB, si lo miras por población, aún si lo miras por migrantes hacia Estados Unidos, también si lo miras por todos los parámetros que querrás, por incautación de drogas que pasan por Guatemala, por el número de toneladas de cocaína que pasan, por cualquier parámetro que midas, siempre es en Centroamérica es el país de mayor peso. Y entonces esa dimensión, esa dimensionalidad va más allá de me cae bien, me cae mal, estamos peleando, me sacó la lengua, me jaló el pelo, o clavó a mi hijo y a mi hermano. No, eso va más allá de esto, porque es institucional y es de posición. Y de hecho, puede haber mucha diferencia, pero va a haber muchísima diferencia, ¿verdad?, en posiciones. Pero aún en la presencia pública, en la negociación pública, a nivel internacional, no se puede presentar un gobierno no solamente solitario, pero aún que se presente solitario, por lo menos alguna causa habrá, pero desunido y peleado. ¿Verdad? Porque eso es una... Y miren, la Alianza para la Prosperidad tampoco no es mucha plata. Tampoco no son así aquella cosa que vamos a salir de la pobreza con eso. No, falso. Es un dinero que se va en muchos años a diluir entre 3 países. Y aquí así que el país que más tenga una posibilidad de negociación es el que más va a agarrar, pues ya lo tienen determinado, ¿verdad? De que ahorita se redujo la cantidad, una cantidad de dinero que va a ser dividida en varios años en 3 países al final. Con lo que llega un año a Guatemala se podría hacer un hospital o algo así, ¿verdad? Pero si fuera poco, igual el gobierno de Guatemala pudiera decir, miren, no nos interesa entrar en ese plan. Pero no es la cantidad. Esa coordinación. Pero no es el gesto, el mensaje. Es las relaciones que tenemos con nuestro principal socio comercial,
¿ya? La mitad de las exportaciones de Guatemala van hacia Estados Unidos. Que nos guste o no nos guste, que, como decía Wallerstein, ¿verdad? Somos la periferia del centro. O sea, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Somos la frontera entre el CAFTA y el NAFTA. O sea, nos guste o no. Y cuando uno va bajo todos esos parámetros, más está la obligación de presentarme como Estado, como unido y con un discurso único. Y el presidente Morales no tiene que caer en el riesgo de, hace algunos meses, algunos senadores hablaban y advertían a las autoridades guatemaltecas si les quitaban el apoyo a los fiscales o a los operadores de justicia. Con este lenguaje de gestos que se presentó, bueno, en este daría más, pauta a pensar que es cierto. Ha habido otras declaraciones muy claras, más recientes incluso, que el caso de Lehigh cuando dijo eso. O sea, es, digamos, de parte sobre todo de las cámaras de Estados Unidos a la fiscal general concretamente, el apoyo es inequívoco. De parte de la embajada aquí, precisamente por eso, por la misma razón, el apoyo es inequívoco. En ese sentido ya digo, o sea, si de facto, y mira que se ha visto, o sea, porque como llevaban los otros dos al fiscal, se vio muy evidente que no iba la fiscal, ¿no? Si no hubiesen ido los otros dos fiscales, pues a lo mejor hubiese pasado más inadvertido. Esto puede molestar mucho a Estados Unidos. Y hacer mucho si ruido, es que también siente que, y si al final se filtra que hubo una orden directa de que no llegase la fiscal. Y yo no sé si a la fiscal le ha llegado un rumor parecido y por eso está enfadada y por eso lo dice abiertamente el mismo día, hasta cierto punto. Y esto hay que decirlo, la fiscal ha conseguido, con estas declaraciones, tapar lo que estaba diciendo, digamos, el momento de Jimmy Morales, que por cierto creo que lo ha hecho bastante bien ahí. Sí. Pero solo la declaración de fiscal ya se convierte en el tema del que estamos hablando y no estamos hablando de lo que llegó a decir, y la actitud que ha tenido. Mira, solo y muestra algo que Jimmy pues está en la posición de presidente, pero solo eso, no es estadista. Un estadista piensa en el Estado, ¿verdad? En la unidad que tiene, y sobre todo a nivel internacional. No eso es ahora, los grandes movimientos se dan no a nivel internacional. Mira Europa, mira Asia, cómo se está moviendo. Latinoamérica tiene que empezar a moverse. Centroamérica igual, como región como nuestros vecinos, como nuestros socios comerciales, como Estado. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Regresamos a hablar de la actitud del alcalde Álvaro Arzúa en tribunales. Volvemos luego de la pausa.